Shalom a todos ustedes, mis luces redentoras que están del otro lado de la pantalla. Bienvenidos sean a otra Geulá semanal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Perashá de Shemot y su mensaje para este tiempo, el tiempo de la redención. En esta Perashá se nos relata acerca de la esclavitud de Egipto y cómo es que dentro de la esclavitud de Egipto se estaba ya gestando la redención para el pueblo de Israel con el hecho del nacimiento de Moshe y también con todas las cosas que tuvo que pasar Moshe hasta el momento en el cual Dios lo envió para liberar al pueblo de Israel de Egipto, para decirle al pueblo de Israel, Pakot Paka de ti, decirles las dos palabras claves que el pueblo de Israel había recibido de Masoret, que había recibido de forma de tradición, de generación en generación se transmitió en forma de tradición, de que la Geulá, de que la redención de Egipto se iba a revelar con estas dos palabras, Pakot Paka de ti. O sea, lo recordé a ustedes y he enviado a mi elegido para redimir al pueblo de Israel de Egipto, para sacarlo de Egipto. Eso junto con toda la Masoret, eso junto con todas las tradiciones, las demás tradiciones que el pueblo de Israel conservó durante la esclavitud de Egipto, que la tribu de Leví conservó durante toda la esclavitud de Egipto, fue la esperanza que el pueblo de Israel tuvo para a lo largo de todos los 210 años que hubo de Shiabut, que hubo de esclavización en Egipto. Todo esto fue lo que mantuvo vivo al pueblo judío y tal y como dicen nuestros sabios, Rubén Beshimon Ahatín, Rubén Beshimon Salkin, o sea, el mismo Rubén y Shimón, la misma esencia judía, el mismo Rubén y Shimón que entraron a Egipto y que tenían su esencia judía, ese mismo Rubén y Shimón con esa misma esencia judía también salió de Egipto igual, o sea, no les afectó. Al final de cuentas, el mismo Rubén y Shimón que entró a Egipto es el mismo Rubén y Shimón que salió también de Egipto, o sea, con la misma esencia judía, con la misma lengua, con las mismas costumbres. O sea, el pueblo de Israel se mantuvo a la altura, se mantuvo mubdal, se mantuvo separado de las costumbres egipcias, muy a pesar de que estaban muy contaminados en forma exterior por la bodá zará de Egipto, por la idolatría de Egipto, pero el pueblo de Israel supo mantener su esencia espiritual, supo mantener su esencia y su pertenencia cultural y espiritual, y eso fue una de las cosas que Dios vio, y por medio de ello Dios decidió de que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto para ser consagrado como Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, para ser consagrado como nación de sacerdotes y nación santa. Y todo esto todo esto también sucedió gracias a Moshe, o sea, y todo esto también tiene que ver con lo que la perashá de esta semana también nos da una pauta muy grande para traer la redención también en nuestro tiempo, tal y como menciona, porque hay una gran similitud entre lo que es la redención de Egipto y la redención final. O sea, tal y como está escrito en el profeta Zeharia, Kimeitzetcha meretz Mitzrayim, arenu niflaot, así como en la salida de Egipto, así como en tus días de tu salida de Egipto, así también vamos a ver maravillas paralelas, maravillas parecidas a la salida de Egipto, también se revelan ahorita en este tiempo, el tiempo de la redención. Entonces, esta parashá de Shemot es una parashá clave para saber cómo es que tenemos que traer la redención en nuestro tiempo. Y la primera de estas claves que nos da el libro del Éxodo, el libro de Shemot, está mencionada en el Pirkei Avot, está mencionada en la ética de los padres. Menciona ahí la ética de los padres acerca de Rabí Elazar ben Azariah, Areani Kershivim Shana velo zachiti shetemer yetziat Mitzrayim barelot. He aquí que yo me veo como una persona de 70 años y aún con todo eso no he merecido de que mi liderazgo, en mis días de liderazgo en el Sanedrín, haya sido recordado Yetziat Mitzrayim en las noches. Menciona la Gemara, el tratado de Berajot, de que
hay una discusión si es una obligación, cuándo es obligatorio el recordar la salida de Egipto en el Kriyat Shema, o sea, cuando se lee la perashá del Shema Israel, si deberíamos de recordar la salida de Egipto también en la noche o solamente en el día. Entonces la Mascaná, la conclusión de la Gemara es que también se tiene que recordar en las noches. Y eso fue establecido por Rabbi Elazar ben Azariah. Eso fue establecido por Rabbi Elazar ben Azariah después de que le sucedió un milagro de que le salieron canas, y esas canas esas canas le salieron de forma milagrosa cuando él tenía solamente 18 años. Era un jovencito de 18 años y le salieron canas. Entonces pero aún así menciona el Pirkei Avot de que aún así con todo y todo el milagro, aún así con esta señal milagrosa de Dios, él no tuvo el mérito por sí mismo de implementar dentro del Kriyat Shema el recordar la salida de Egipto hasta que vino otro gran sabio de aquel entonces, de la Gemara, de la Mishnah, llamado Ben Somá, y entonces menciona de que ciertamente hay asmachta, ciertamente existe una base dentro de la Torá para recordar dentro del Kriyat Shema la salida de Egipto. También se tiene que recordar dentro del Kriyat Shema y existe Geserat HaKatuv, existe lo que se denomina en hebreo hay una prueba dentro de la Torá para hacer lo que se denomina Geserat HaKatuv, lo que es un decreto que viene de la Torá, o sea, es un decreto de los sabios que está apoyado dentro de la Torá. Es el significado de Geserat HaKatuv. O sea, ¿y cuál es esta Geserat HaKatuv? Está basada en el pasuk Leman tizkor et yom tzetcha meretz Mitzrayim kol yemei chayecha, porque tendrás que recordar tus días de la salida de Egipto todos los días de tu vida. Entonces los sabios explican kol yemei chayecha lelot, o sea, todos los días de tu vida. ¿Qué significa? O sea, aparentemente el pasuk podía haber recordado, podía haber dicho, tendrás que recordar la salida de Egipto en toda tu vida, alrededor de toda tu vida. ¿Por qué tienen que decir todos los días de tu vida? Sino que kol yemei chayecha la vía lelot. Sino que el hecho de que el pasuk nos especifica todos los días de la vida, de que también en la noche, de que también en un matzab de galut, que también en una situación de exilio, también en una situación de oscuridad espiritual, ahí también tenemos que recordar la salida de Egipto y proclamar la esencia divina y proclamar la unicidad de Hashem Echad, de que Dios, nuestro Dios es uno. También hay que recordarlo, la vía lelot, hay que recordarlo también en las noches. Hay que también recordarlo en las noches espirituales también, en las malas circunstancias de la vida, en las circunstancias adversas de la vida, y empezando por la circunstancia más adversa que el pueblo de Israel ha pasado en los últimos 2000 años, que es la galut, que es el exilio que en el cual el pueblo de Israel todavía está sumergido ahí. O sea, y entonces se explican los sabios, Bejajamim omrim, lekol yemei chayecha lavi limot hamashiach. O sea, si tú recuerdas la salida de Egipto todos los días de tu vida, incluido también recordar la salida de Egipto también en las noches físicas y espirituales, ahí es donde vas a poder, esa es la clave para traer Yamot HaMashiach, para traer los días mesiánicos, para traer la era del Mashiach. Entonces hay que entender lo que dicen nuestros sabios en cuanto a lo que dicen Kol yemei chayecha lavi limot hamashiach, de que si uno recuerda en las situaciones adversas de la vida, si uno recuerda las noches espirituales, en las noches, no solamente las noches en general, en las noches cuando se hace noche, sino también en las noches espirituales, en las circunstancias adversas de la vida, también hay que recordar también la salida de Egipto. ¿Cómo es que esto nos ayuda a traer Yemot HaMashiach? ¿Cómo puede ser que esto nos ayude a traer los días del Mashiach? Entonces la respuesta nos la da el Rebbe de Lubavitch. El hecho de que nosotros conservamos nuestra esencia, el hecho de que nosotros no nos dejamos llevar por el mundo, el hecho de que nosotros no nos dejamos dejar sorprender
por la oscuridad espiritual que quiere tergiversar todos los conceptos, que quiere hacer de lo malo, que quiere hacer de lo negativo positivo, que quiere hacer de la oscuridad hacerla pasar por luz y la luz hacerla pasar por oscuridad. Aún así, con todo y con toda la confusión espiritual que provoca el exilio, que provocan todas las tinieblas espirituales en las cuales vivimos ahora, el hecho de que nosotros recordamos de que existe una esperanza, de que existe la Geulah, de que existe el concepto de redención, de que Hashem nunca va a abandonar a su pueblo y que por medio de que nosotros nos esforcemos cada día más en recordar la redención, y no solamente recordarla, sino también aplicarla también en nuestra vida. Si nosotros aplicamos las cosas de la redención tal y como está en la Torah dentro de nuestra vida, esto es lo que nos va a ayudar a Leavil y Mot HaMashiach. Eso es lo que nos va a ayudar a traer los días del Mesías, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a traer los días mesiánicos, la era de la redención. O sea, esta es la clave, esa es la gran clave que nos da esta perashá de Shemot. O sea, aún dentro del Elot, aún dentro de las noches espirituales, de las situaciones tan oscuras y adversas que pasa el mundo, aún así, Kol Yemeja Yeja Leavil y Mot HaMashiach. Hay que, también en esas circunstancias, hay que recordar el traer los días del Mesías. Hay que recordar que todo esto en verdad es un proceso para traer la redención. Todo esto es un proceso, incluso Lelot, incluso las noches espirituales, las circunstancias adversas que pasa el mundo, que pasa el pueblo de Israel dentro del exilio. Esto es parte del Ta'alij, esto es parte del proceso divino para traer Yemot HaMashiach, para traer los días del Mesías. Entonces no hay que dejarse sorprender, no hay que dejarse influenciar por la oscuridad espiritual que hay alrededor, y uno debe de tener firmeza de seguir creyendo en que ciertamente anima a mí Memunash Lema Beviat HaMashiach, de que ciertamente viene Mashiach, de que ciertamente va a venir la redención, viene Mashiach conforme nosotros aplicamos la redención en nuestros tiempos, así también eso va a traer poco a poco. Nosotros ponemos nuestro granito de arena para la Vili Mota Mashiach, para traer los días del Mashiach a este mundo material. Entonces, esa es la clave que nos enseña la perashá de Shemot. Y como muchas otras claves también nos va a enseñar el libro de Shemot, también nos va a enseñar muchas claves más para traer la redención, tal y como dijimos ahora, por ser que hay un paralelismo entre la salida de Egipto, entre la redención de Egipto y la redención final. O sea, entonces, esa es la primera de muchas claves que vamos a estar revelando también en estas próximas semanas, también en este canal Luz de Redención. Y los invito a suscribirse, compartir este video, suscribir, dar like, y pues nos vemos hasta la próxima. Y pues tal y como mencionamos, Leavil y Mot HaMashiach, hay que traer los días del Mesías a pesar de toda la oscuridad. Leavil y Mot HaMashiach, eso es lo importante, traer los días del Mesías. Nos vemos.